Hola chicos, soy Freddy Bermúdez y hoy veremos números reales. Este es un primer video sobre números reales, el cual va a ser un video introductorio. Vamos a ver algo de teoría, muy poca para empezar, y sobre todo va a ser un video para que aprendamos a reconocer los distintos conjuntos numéricos que forman este gran conjunto de números reales. Si vamos a preparar un examen de ingreso para las carreras de ingeniería o cualquier carrera que tenga un examen de ingreso de matemáticas, es muy conveniente empezar por estudiar los números reales. Bueno, vamos derecho al grano, veamos qué tenemos acá en esta diapositiva. Como ustedes pueden ver, he dibujado una recta numérica, la cual va desde menos infinito hasta más infinito, pasando por el 0 que está acá. No sé si logran ver el cursor. Ahí estaría el 0. En esta recta numérica, cada puntito de esta recta numérica es un número real. Podemos ver también acá en estas llaves, en este cuadro que he dibujado acá, están representados los distintos conjuntos que forman el conjunto de los números reales. Bien, ¿cómo representamos? ¿Con qué letra representamos los números reales? Con una R que tiene un doble palito acá, como ustedes pueden ver. El conjunto de los números reales está subdividido, o está formado, mejor dicho, por dos subconjuntos, que son los números racionales y los números irracionales. A su vez, los números racionales el conjunto de los racionales se va a formar por otros dos conjuntos, que son los números enteros y los números fraccionarios. Detengámonos un poquito aquí en el conjunto de los números enteros. Como ustedes pueden ver en la llave, tenemos los enteros positivos y los enteros negativos. ¿Qué puse acá yo afuera? Afuera puse una n con un cerito acá abajo, mientras que acá, en este otro lado, tengo simplemente una n con dos palitos y ningún cerito. Eso quiere decir, fíjense que dice igual y dice 1, 2, 3 y punto suspensivo. Eso significa que va hasta el infinito. O sea que este conjunto, el de los números naturales o enteros positivos, está formado por todos esos números que nosotros aprendimos a usar en el jardín de infantes. Son los números que utilizamos para contar. El cerito este que está acá, lo único que quiere decir que dentro del conjunto de los naturales vamos a incluir el elemento 0. Simplemente significa eso. Naturales incluido el 0. La única diferencia es que dentro de este conjunto no está el 0, el de los naturales sin el cerito, y el símbolo naturales incluido el 0, va el 0 dentro del conjunto. Acá el 0 yo lo puse afuera. O sea que podemos decir que los números enteros están formados por los enteros positivos, y los enteros positivos, ¿qué son? Son los números naturales, los que aprendimos en el jardín de infantes. Pero, si ustedes se fijan acá, van a ver que tengo una Z con un signo menos acá arriba. Estos son los enteros negativos. Los enteros negativos vienen desde menos infinito hasta el menos 1. Vienen precedidos, son números naturales que están precedidos por el signo menos delante. Esos son los enteros negativos, son números naturales que tienen un signo menos delante y se representan a la izquierda del 0 en la recta numérica. Bueno, creo que todo esto lo recuerdan de la secundaria. Esto se empieza a estudiar en primer año de la secundaria por lo general. Bien. Pasemos a las fracciones. Como verán, entonces, los números enteros es un subconjunto de los números racionales y el otro subconjunto son los números fraccionarios. Los números fraccionarios son aquellos que
forman una fracción, o sea que están representados por una fracción. Pero no cualquier fracción, una fracción que en el numerador tenga un número entero y en el denominador tenga otro número entero. Por lo tanto, las fracciones pueden ser positivas o negativas. Recordemos algunos tipos de fracciones. Teníamos, por ejemplo, un medio. Esta es una fracción propia, ya que el numerador es más chico que el denominador. 3 medios es una fracción impropia porque el numerador es más grande que el denominador. La fracción propia siempre es una fracción que está entre el 0 y el 1, si es positiva, o entre 0 y menos 1 si es negativa. Mientras que las fracciones impropias, si son positivas, son mayores que 1. Y si son negativas, son menores que menos 1. Recuerden que en la recta numérica, todo número que se encuentra a la izquierda de otro es menor. Por lo tanto, las impropias, por ejemplo, menos 3 medios. A ver, vamos a hacer mejor esta línea de fracción. Menos 3 medios. Es una fracción impropia, o sea que se encuentra a la izquierda de menos 1. Es menor que menos 1. Esto viene a ser más o menos por acá. Por acá está menos 3 medios. Es la mitad entre 2 y 1. Viene a ser, si yo divido 3 en 2, esto me va a dar menos 1,5. Fíjense en cómo esta fracción, este número fraccionario, lo he representado con un decimal. Igual que esta sería 1,5. Y esta sería de acá, si yo divido 1 en 2, me va a dar 0,5. Fíjense en cómo una fracción se puede representar con un número decimal y también estos números decimales que he escrito acá se pueden representar mediante estas fracciones. En videos posteriores vamos a recordar cómo se hace todo esto. Bien, continuemos. ¿Por qué estoy escribiendo estas fracciones? Porque estoy hablando del conjunto de los números fraccionarios. Bien, también tenemos la fracción aparente. La fracción aparente es aquella en donde el numerador es un múltiplo del denominador. Numerador múltiplo del denominador. Por lo tanto, cuando yo divido 4 en 2, me da 2, que viene a ser un entero. Entonces, fíjese, fracción aparente, fracción impropia, fracción propia. Fíjese en cómo con la fracción aparente es representado un entero. Por lo tanto, por esta razón es que podemos juntar estos dos conjuntos, el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números fraccionarios, para formar este gran conjunto que es el de los números racionales. Cualquier número racional se puede expresar mediante una fracción. Pasemos al conjunto de los números irracionales. Perdón, vamos a volver un poquito atrás porque quiero hablar de algunas fracciones en donde los decimales cobran un nombre o tienen un nombre que es muy importante y que no he mencionado acá. Esta clase de decimal, la que escribí primero, se llama decimal exacto o con parte periódica igual a 0. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en menos 1,5, después del 5, sigue el 0 hasta el infinito. Por supuesto que no hace falta escribirlo, pero hasta el infinito hay ceros. A ese tipo de decimal se le llama decimal exacto o con parte periódica igual a 0. Este también lo es, el 0,5. Escribir 0,5 es lo mismo que escribir 0,50 y es lo mismo y es exactamente igual que escribir 0, esperen que no encuentro el cursor, acá está, 0,500. Y así podría seguir aumentando ceros. Como ustedes ven, o como pueden ver, el 0 se está repitiendo. Por eso se dice que la parte periódica es el 0, o parte periódica igual a 0. Esta clase decimal se le llama exacto.
Pero hay otros tipos de decimales. Los decimales periódicos, como por ejemplo el que está representado por un tercio. Un periódico puro. ¿Por qué? Porque cuando yo divido 1 en 3, me sale de resultado 0,3333 y este 3 se repite hasta el infinito. La forma de representar esto es encerrando con un ganchito en la parte superior a la parte decimal que es periódica, en este caso el 3. Entonces esto lo podemos representar así. Esto significa que el 3 es el periodo que se repite hasta el infinito. Entonces este tipo de decimal, que también se representa como una fracción, recibe el nombre de decimal periódico puro. Pero podemos tener también, por ejemplo, 1, nada de 1, sino 1 sobre 18. Si yo divido 1 en 18, esto me da 0,0555 hasta el infinito 5. Entonces ustedes pueden ver acá que el 5 es el periodo, es el número que se repite hasta el infinito. Por lo tanto, esto lo puedo representar así, 0,0 y sobre el 5 un ganchito. Este tipo de decimal se llama decimal periódico mixto. ¿Por qué? Porque en la parte que corresponde a los decimales tengo una parte que es periódica, en este caso el 5, y otra parte que no es periódica, en este caso este 0 que está acá. A esa parte se le llama anteperiodo. Por lo tanto, este tipo de decimal es un decimal periódico mixto. En videos posteriores aprenderemos cómo se pasa de decimal periódico mixto y de decimal periódico puro, os recordaremos, cómo se pasan a fracción. Supongamos que me den estos decimales y yo tengo que pasarlos a fracción. ¿Por qué necesitaría pasar a fracción? Porque para trabajar de manera exactas en las operaciones o en los ejercicios combinados, es necesario, cuando tengo decimales periódicos, decimales exactos o decimales periódicos mixtos, pasarlos a fracción. De esa manera trabajo de forma exacta. Bien, ¿por qué digo esto? ¿Por qué estoy hablando tanto de estos decimales? Porque todos estos decimales, como ustedes podrán haber visto, se pueden representar con fracciones. Y esa es la característica de los números racionales. ¿Para qué? Para que podamos diferenciar los números racionales de los irracionales. Los irracionales son números decimales que no tienen fin, o sea que son infinitos, pero la diferencia con esto es que no son periódicos. O sea, estos también son infinitos, la parte decimal también es infinita, pero los irracionales no son periódicos como estos. Entonces, ejemplo de números irracionales. Vamos a borrar un poquito para aprovechar esto. Total, ustedes cualquier cosa pueden volver el video. Borremos esto. Listo. Vamos a poner ejemplos de números irracionales. Por ejemplo, la raíz cuadrada. Tendemos acá. Raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2 es 1,41, pero no termina ahí, siguen saliendo cifras decimales que son infinitas y no periódicas. Por lo tanto, la forma exacta de representar la raíz cuadrada de 2 no es escribiendo el número como decimal. ¿Por qué? Porque no terminaríamos nunca de escribir esta cifra. La forma exacta de representar la raíz cuadrada de 2 es precisamente escribiendo raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿qué característica tienen los irracionales? Que son decimales son números cuya parte decimal, mejor dicho, es infinita y no periódica. Otro ejemplo sería la raíz cuadrada de 3, 1,7 aproximadamente, pero recuerden no termina en 7, sino que tiene infinitas cifras y no periódicas. El número pi, el que usamos en geometría para calcular, por ejemplo, la longitud de circunferencia, que nosotros estamos acostumbrados en redondear en 3,14 o en truncarlo, este número no termina acá, sino que tiene infinitas cifras.
¿Cuál es la forma exacta de escribir el número pi? Con la letra pi. Esa es la forma exacta. Bien, entonces, para terminar, los números irracionales son todos esos números decimales, todos esos números cuya parte decimal es infinita y no periódica, y que no se puede representar, no se pueden estos números representarse con fracciones que estén formadas por números enteros en el numerador y en el denominador, mientras que los racionales sí. Cualquier número racional, cualquier número de estos, yo puedo representar con una fracción que esté formada por un número entero en el numerador y en el denominador. Pero estos no, los irracionales no se pueden representar con ninguna fracción que esté formada por un número entero en su numerador y en su denominador. Bueno, como dije, este es un video introductorio. Más que nada es conocer los diferentes conjuntos numéricos y aprender a diferenciar, aprender a reconocer cuando un número es irracional, cuando un número es racional. Y si es racional, cuando es entero positivo, cuando es entero negativo, creo que es muy fácil. Y saber reconocer las fracciones. La otra cosita antes de terminar es ir adelantando, ir hablando ya de una de las propiedades de los números reales, y es que el conjunto de los números reales, ustedes van a escuchar por ahí que dicen que es un conjunto denso. ¿Qué significa que sea denso? Significa que entre dos números reales cualesquiera hay infinitos números reales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el número real 1,2 y el 1,3, entre estos dos números reales hay infinitos números reales que van a ser mayores que 1,2 y menores que 1,3. Ejemplo, si yo pongo el 1,21 es mayor que 1,2 pero menor que 1,3. Y si yo a continuación escribo el 1,22, el 1,22 es mayor que 1,21 y menor que 1,3. Y así puedo seguir con el 1,23, con el 1,24. Siempre van a coincidir, van a cumplir que son mayores que este numerito de acá y menores que este otro número de acá. Y entre estos dos habrá infinito. Fíjense en cómo yo podría, vamos a desplazar un poquito, siempre pierdo el cursor, todavía no estoy familiarizado con el uso de este programa, sepan disculpar. Fíjense en cómo si yo ahora agarro el 1,21 y el 1,22, puedo escribir infinitos números entre estos dos. Por ejemplo, si escribo el 1,21, 1,211, que es mayor que 1,21 pero menor que 1,22, y después podría escribir el 1,212, el 1,213, y así podría seguir. Todos estos números que escribí, estos tres números, son mayores que este que está acá y menores que este otro que está acá. Entonces, y así podría seguir de forma infinita. Podría hacer esto infinitas veces, podría seguir poniendo infinitos números entre este y entre los que siguen. Por eso se dice que los números reales o el conjunto de los números reales es un conjunto denso. Y la otra cosita que quiero dejar bien en claro es que a cada punto de la recta numérica le corresponde un número real. Y a cada número real, un puntito de la recta numérica. Por lo tanto, también tendremos que aprender a ubicar los números reales en la recta numérica. Bien, por ahora esto es más que suficiente como video introductorio, como primer video de números reales. Bueno, nos estaremos viendo en la próxima entrega
y desde ya les agradezco por estar del otro lado. A estudiar, a practicar, a observar y a tratar de sacar conclusiones, porque esa es la forma en la cual nosotros podemos ir desarrollando nuestra atención e ir aprendiendo. Bueno, nos vemos en la próxima entrega, chicos. Chao.